Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Cuando uno mira los números de la economía peruana, los números de la macroeconomía, siempre se va a dar cuenta de aquello que constituye los ingresos del Estado, como también los egresos. De esa manera tendremos un consolidado o un resultado global que nos permitirá saber con cuánto dinero contamos como país para poder atender los problemas álgidos del país de larga data, de muchas décadas, como también aquellos que tienen que ver con apoyo a programas de asistencia social, que tienen ya un tiempo más o menos corto de creación. Entonces siempre se va a ver y se va a hablar acerca del tamaño del Estado, en este caso del gobierno que lleva las riendas del Estado peruano, como porcentaje del Producto Bruto Interno, del PBI, que en este momento en el país tiene un valor de más o menos 750.000 millones de soles en promedio. Así que vamos a compararnos en este momento, en el siguiente cuadro, con lo que pasa en otras partes del mundo y sobre todo a nivel de la región. En este cuadro que ustedes van a poder ver hay información del Ministerio de Economía y Finanzas y el BCR acerca de cómo está la economía peruana en términos de tamaño del Estado. Veamos. Perú se encuentra en los países de renta media alta con una equivalencia de 20,3% del PBI en un promedio de los años 2015 a 2019. Si comparamos otros países del mundo, veamos que Italia está con un nivel de 49% como porcentaje del PBI. Chile, por ejemplo, está en un nivel de 23% frente a Colombia y Costa Rica con un nivel de 28,9%, siendo ambos países, en este caso Colombia y Costa Rica, también de renta media alta como Perú. En todo caso, estamos todavía en un nivel más o menos bajo, pero todavía con tendencia a crecer, dependiendo obviamente de lo que pase en el país en los siguientes años. Lo cierto es que en el año 2020 tuvimos un nivel de casi 25% y se debió obviamente al contexto de la pandemia, que disparó el gasto básicamente en la contratación de servicios, contratación de bienes, también de trabajadores del sector salud, también en la entrega de subsidios y bonos, lo cual disparó, como dije ya, este valor de Estado a 25% del producto. Pero frente a eso tuvimos ingresos fiscales, o sea, tributos, de más o menos 18% del PBI. Obviamente ese descalce generó este déficit fiscal de casi 7% que rompió la regla fiscal de 1%, que siempre es lo que más o menos se pide en este caso. En todo caso, lo que importa acá es que el Estado peruano haga lo posible para que en los siguientes años tengamos más ingresos vía tributaria o lo que fuera en este caso, para que contemos con estos recursos que permitan atender las urgencias del país en el ámbito de la pobreza, en el ámbito de la salud, sobre todo de la educación, que es tan importante. En ambos casos, en el caso de la salud y educación, hay que hacer muchísimo, que tiene que ver con inversión pública, básicamente en colegios, en maestros mejor preparados, en el tema de salud, en hospitales bien equipados, sobre todo que la pandemia nos dejó, digamos, con problemas. Así que hay que ver aquí cómo es que este Estado logra mejores ingresos, sobre todo porque siempre va a pasar que a unos les da más y a otros les da menos, y hay que ver sobre todo que esta redistribución que tiene el Estado sea una redistribución eficaz y que ayude justamente a combatir esos problemas para que el bienestar alcance para todos. Así que vamos a ver qué pasará en los siguientes años cuando este gobierno del señor Castillo realmente se ponga las pilas y trabaje en ese sentido. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué está pasando en este momento con las entidades financieras, vale decir con los bancos, con las cajas? ¿Qué está pasando con las pymes en un contexto de pandemia y sobre todo de un problema de inestabilidad económica en el país y también política que está afectando el empleo y sobre todo la capacidad de pago de los peruanos? Había cuenta que esto está dejando mucho desempleo y sobre todo el tema del cierre de empresas y negocios pequeños. Según la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, en este momento, al contexto de julio-agosto del 2021, se observa que más de la mitad de las entidades financieras en este momento del país está en problema de pérdida de dinero. Vale decir, está con problemas básicamente en manejo de sus recursos porque obviamente la gente no está pagando sus préstamos, sus créditos, por el contexto que hemos hablado hace un momento, el tema del desempleo, del cierre de empresas que está generando un problema de capacidad de pago en las personas. De hecho, vamos a hacer un siguiente cuadro para poder entender esta figura. Por ejemplo, veamos lo siguiente.
De enero a julio pasado, en términos de millones de soles, hemos visto que los bancos han tenido una utilidad, por ejemplo, de 3.253 millones de soles versus una pérdida en las financieras de 72,4 millones, de 60,9 millones en las cajas municipales, de 56,8 en las cajas rurales. En cuanto a las pymes, han tenido una ganancia de 13,6% según la SBS, que dice que de las 54 entidades financieras que hay en el país, más de la mitad, 29 de ellas, han acumulado resultados en rojo a julio último. Y obviamente esto quiere decir porque hay un problema de pérdidas, pero obviamente al margen de la solidez del sistema financiero, se está viendo obviamente un deterioro en la calidad de la cartera de créditos de las entidades financieras. Hay mucha morosidad. Eso en cierto modo también limita la rentabilidad patrimonial de las entidades financieras. Y sin embargo, se está viendo que la cartera de créditos reprogramada en todo el sistema financiero se ha reducido a 14% en julio último, desde un pico de 36% que había hace un año. ¿No es cierto? Así que se está viendo cierta recuperación a pesar de estas pérdidas. Sin embargo, pero también eso no es lo único que está pasando en la banca. También hay una parte que es importante para tomar en cuenta. Debido justamente al incremento del tipo de cambio, vamos al siguiente cuadro para ahora ver qué pasa con el tipo de cambio desde enero a la fecha. Como verán ustedes, el tipo de cambio ha estado creciendo de 3,638 a 4,10 en este último mes de agosto. De hecho, que los bancos han ganado hasta julio 361 millones de dólares por la variación del tipo de cambio, y esto obviamente ha logrado que hayan los bancos ganado dinero por ese lado y se han beneficiado del incremento del tipo de cambio en este periodo. Así que por un lado pierden, por un lado ganan. En todo caso es el juego de la vida, como dicen. Así que con eso terminamos y los veo el viernes como siempre en Pan para Mayo.